Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 231 al 235. Ki-Adi-Mundi, maestro Jedi y miembro del Alto Consejo Jedi, ha muerto. Yoda no podía creer lo que veía, porque lo que acababa de presenciar era algo que nunca hubiera imaginado que sucedería. No. Gritó Yoda, viendo a Anakin decapitar al maestro Jedi, Ki-Adi-Mundi, pero Yoda también estaba cegado, sin saber qué estaba pasando. Una luz brillante envolvió el lugar en el que se encontraban los tres, ahora dos seres vivos. Anakin, Yoda y el ahora muerto Ki-Adi-Mundi quedarían cegados por dicha luz, como si algo de gran importancia estuviera sucediendo. Después de que terminó el espectáculo de luces, lo que apareció ante Yoda fue una extensión interminable que parecía converger a través de la totalidad de todo. De un punto a otro, había una nada interminable junto a estrellas que cubrían el paisaje circundante. Yoda miró a su alrededor, intentando percibir a través de la fuerza y tal vez incluso confiar en sus buenos y viejos órganos sensoriales naturales, los ojos y los oídos, para determinar exactamente dónde se encontraba. ¿Es esto algún tipo de ilusión?, pensó Yoda mientras observaba ese lugar. Porque es muy hermoso de ver, pero no fue una bella bondad lo que Yoda percibió, fue en cambio una belleza sombría que provenía de este lugar. Algo que decía que este era el final de todas las cosas, pero también al mismo tiempo la única conclusión natural de cómo se suponía que debían ser las cosas. Las estrellas en esta extensión comenzaron a apagarse una a una y Yoda aún no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Ni siquiera intentó comprender lo que estaba sucediendo, ya que había asuntos mucho más importantes en su mente que lo distraían del núcleo del problema en el que se encontraba. Debo encontrar una salida. Que las estrellas se apaguen no parece una buena señal, pensó Yoda mientras observaba los cambios que estaban sucediendo. Una a una, las estrellas se fueron apagando, dejando a Yoda completamente solo. Solo, abandonado a su suerte, sumido en sus pensamientos mientras sus temores sobre lo que sucedería en la oscuridad no se hacían realidad. Ese entorno sombrío y esa belleza sombría que percibía y tal vez incluso apreciaba deberían haber contado una historia diferente. Sin embargo, hasta ahora nada de eso ha sucedido, por lo que Yoda solo puede llegar a una conclusión. Una sensación instintiva de que sabe que puede estar equivocado, pero que no puede evitar sentir que está en lo cierto. «Skywalker», gritó Yoda, cuya voz aún se escuchaba, incluso en el espacio donde es imposible oír nada. Esto solo sirvió para confirmarle a Yoda que se encuentra en un espacio o estado mental separado, dentro de una especie de ilusión. «Skywalker. Muéstrate, lo harás. Explícate, ahora, debes hacerlo». Puede que Yoda no tenga ninguna moneda de cambio en este momento, frente a un poder tan grande, pero aún tenía la sensación de que había algún tipo de propósito detrás del evento que acababa de ver. De repente, la oscuridad del espacio fue reemplazada por el brillo del día. Dagobah. Se encuentra en el sector Sluis de los territorios del borde exterior. A pesar de estar cerca de la ruta comercial Rima, solo se puede llegar a ella mediante hiperrutas poco conocidas. Se escuchó la voz de Anakin, ya que el lugar en el que se encontraban ahora, tanto Yoda como Anakin, era una especie de pantano. Dagobah era un planeta húmedo, pantanoso y duro, cubierto en su mayor parte por marismas poco profundas, intercaladas con bosques sofocantes y al menos una cueva. Había muy pocos cuerpos de agua verdaderamente abiertos en el planeta. El suministro de agua se encontraba escaso en el hábitat principal del planeta, las marismas, aunque había vastas extensiones de campos de barro. Skywalker. Me trajiste a este lugar. Razón, tienes, debes. Yoda por ahora dejó de lado el hecho de que había presenciado la muerte de Ki-Adi-Mundi, ya que obviamente lo que está sucediendo ahora es de mayor importancia. No es que fuera a dejar eso atrás para siempre, sino que en lugar de eso se entregaría a lo que Anakin está haciendo actualmente.
Conociendo todas las cosas que hace, Yoda sabía que probablemente debería dar un paso atrás respecto de sus emociones actuales, cualesquiera que sean, y proceder con cautela. ¿Conoces este lugar? Un lugar al que has decidido venir si ocurriera el peor de los casos, respondió Anakin mientras miraba al diminuto y arrugado alienígena verde. ¿Cómo es que sabes de esto? Yoda estaba intrigado. ¿También has tenido visiones? ¿No le has contado esto a nadie? ¿Por qué? Yoda todavía no entiende por qué lo han traído aquí, aunque sea solo como una ilusión. Te he traído aquí para señalarte algunas cosas. Eso es todo, respondió Anakin. Señala cosas, ¿puedes? La respuesta de Yoda todavía está intrigada, queriendo saber a dónde va esto. ¿Ves esta cueva de aquí? De repente, el entorno en el que se encontraban Anakin y Yoda cambió a otro. En concreto, seguían dentro de un pantano, pero había una especie de cueva. Este lugar, Yoda pareció dudar un poco y dar unos pasos hacia atrás, alejándose de la cueva, pues está impregnado de las energías del lado oscuro. ¿Por qué aquí? La cueva del lado oscuro, también conocida como la cueva del mal, contiene una poderosa manifestación del lado oscuro de la fuerza, dijo Anakin, explicando qué era este lugar, si Yoda ya no sabía qué era este lugar. La cueva del lado oscuro, una cueva de piedra caliza y tierra, estaba situada en las profundidades de los pantanos ecuatoriales y contenía una convergencia de la fuerza, así como la aparición de un Jedi oscuro. Un punto focal para el lado oscuro de la fuerza, la cueva desafía las percepciones de cualquiera que haya entrado en sus profundidades. Atrayendo a los visitantes, la gente a menudo experimenta visiones del pasado, el futuro o futuros posibles. Conozco este lugar, respondió Yoda. Cientos de años antes de las guerras clon, el Jedi Minch luchó y mató a un poderoso líder Jedi oscuro Utfasi, y sus energías fueron absorbidas por sus alrededores, contaminando el pasaje con el espíritu oscuro. Yoda tuvo una visión de la cueva del lado oscuro durante una de sus meditaciones. En esta visión, Qui-Gon Jinn había sobrevivido a la batalla de Naboo y había adoptado a Anakin Skywalker, de 9 años, como su padawan. Guió a Skywalker a la cueva para enfrentar sus miedos, diciéndole a Anakin que todo lo que había dentro de la cueva era solo lo que llevas contigo. Yoda no quería exactamente estar aquí, pero parece que se ve obligado a venir. Estoy aquí para guiarte a esta cueva, porque debes experimentar algo. Debes ver las cosas, la fuerza, el equilibrio y el destino de la galaxia por ti mismo. Esto no es una mera ilusión. En muchos sentidos, también es una realidad, dijo Anakin hacia Yoda mientras miraba hacia la cueva. ¿Recibiré orientación del estudiante? Le preguntó Yoda a Anakin. ¿Estudiante? Supongo que puedes decir eso. Un estudiante que resulta ser también un maestro, lo que significa que estás en buenas manos, respondió Anakin mientras entraba en la cueva. Vamos, hay mucho que ver. Yoda siguió rápidamente a Anakin y, por alguna extraña razón, comenzó a experimentar toda una serie de emociones, ya fuera miedo, duda o cualquier otra cosa relacionada con las emociones del lado oscuro de la fuerza. Está bien. Eso es todo por hoy. Ya pueden irse todos, dijo Ayla mientras señalaba a los niños que estaban dentro del aula en la que estaban. Ayla se vio obligada a no hacer nada que fuera demasiado extenuante en términos de actividad física, no solo por Anakin, sino también por las otras chicas. Parece que se preocupan por el bebé tanto como se preocupan por mí, pensó Ayla. Señorita, gritó una voz a Ayla, quien no se sorprendió al descubrir que algunos jóvenes Jedi también estaban presentes. No tardó mucho en comenzar a integrar a los jóvenes, especialmente porque se había vuelto buena en su trabajo actual de ser una especie de figura maternal. ¿Sí? A Ayla le llegaban niños Jedi con frecuencia y a menudo escuchaba a los que enseñaban en la academia que los niños Jedi parecían ser los más curiosos. Probablemente sea muy importante que Anakin ya hubiera implantado la idea desde que estaba en la Orden Jedi, que posteriormente sobrevivió entre los jóvenes. No había pasado tanto tiempo desde que Anakin y los demás habían dejado la Orden Jedi, solo unos pocos meses. El tiempo realmente parece ralentizarse un poco, ¿cómo sucedió eso? Pensó Ayla. Solo me preguntaba, ¿hablas de la fuerza, tanto del lado oscuro como del lado luminoso de la fuerza, como si ambos estuvieran destinados a ser iguales de alguna manera? Preguntó el niño Jedi, lo que mantuvo a la mayoría, si no a todos, de los estudiantes atrás, ya que estaban interesados en escuchar la respuesta de Ayla.
Bueno, y estaba a punto de comenzar con una conferencia, algo que interesaría a los niños, sin embargo, es interrumpida por alguien que irrumpe en el aula. Ayla. Ha ocurrido algo. Era Barris, que había entrado en la habitación y había visto a todos los niños. Ups. Ups. Respondió Ayla, pero se sobrepuso a la intrusión bastante rápido y dijo: ¿Y bien? ¿Qué pasó? Preguntó Ayla, ya que quería una excusa para no retrasar más las cosas. A medida que pasaban los días, y debido a su embarazo, no pudo evitar los efectos secundarios de que algo así sucediera. Cambios de humor, antojos y otras cosas, incluida la repentina falta de ganas de explicarles las cosas a sus alumnos en ese momento. Bueno, tal vez deberíamos hablar en otro lugar. Barris movió sus ojos hacia todos los niños allí presentes. Sí, eso sería lo mejor, respondió Ayla antes de darse la vuelta hacia los niños. Ahora váyanse todos. La próxima vez responderé preguntas, pero ahora tengo que irme con esta hermana mayor. Los niños respondieron positivamente. Ayla y Barris se fueron en otra dirección, a algún lugar donde tendrían algo de privacidad para hablar de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es Ahsoka, comenzó Barris. ¿Qué pasa con Ahsoka? Preguntó Ayla, sin saber a dónde iba esto, pero conociendo a la mocosa, seguramente sería algo travieso de alguna manera. Ella se ha ido con los Jedi rumbo a Coruscant. Barris soltó la bomba, y parecía que había llegado a Ayla antes que nadie. ¿Qué? Ayla definitivamente está sorprendida. ¿En qué está pensando? Ayla continuó interrogándole a Barris, para tratar de ver si tenía alguna idea de por qué se había levantado y se había ido con los Jedi. Lo hizo en secreto. No la obligaron ni nada por el estilo. Dijo algo sobre haber visto algún tipo de visión sobre Palpatine, los Yuuzhan Vong y alguna otra presencia misteriosa similar a Eve y su familia, explicó Barris. ¿Y qué pasa con Anne? ¿Lo sabe? Preguntó a Ayla. No tengo idea de dónde está, y Siri ciertamente no me está diciendo nada. Todo lo que sé es que está aquí, en Tatooine físicamente, pero mentalmente puede estar más lejos, dijo Barris, explicando que había intentado llegar a Anakin primero con esta información. Parece que la pequeña de nuestro grupo está volviendo a hacer tonterías, dijo Ayla, suspirando exasperada, pues lo que Ahsoka está haciendo puede ser peligroso. ¿Quién sabe qué le va a pasar si va allí, sin excluir el hecho de que ha ido allí debido a algunas visiones que ha recibido sobre algunas cosas? Bueno, no es como si esto no estuviera dentro de su naturaleza, respondió Barris. Como sea, no puedo ir a ningún lado en mis condiciones, así que, deberías reunir a las otras chicas para intentar dirigirte hacia donde sea que haya ido y luego traerla de vuelta a la fuerza, dijo Ayla, refiriéndose a las demás. O tal vez incluso secuestrar algunas tropas del Imperio para intentar conseguir gente que los ayude a ellos y a la facción Jedi separatista sin dependencia que se dirige hacia Palpatine. Cierto. Eso suena como una gran idea. Respondió Barris, habiendo comenzado a ir en otra dirección para reunir a los Vengadores, no a los Vengadores sino a las otras chicas, ya que han reunido suficiente experiencia y entrenamiento para ser relevantes en lo que vendrá. Las cosas parecen ir mal y, pensó Ayla. Espacio. Flotas enormes de diversos tipos aparecieron en lados opuestos uno del otro. Una de ellas es la de los Yuuzhan Vong, naves estelares biológicas que fueron hechas de tecnología genéticamente modificada y sin ninguno de los marcadores habituales de una nave estelar de base metálica. En el lado opuesto de ellos estaba la flota Empyrea, adornada a su manera con marcadores metálicos y ninguna de las cosas habituales que uno vería también. Ambos lados representaban dos cosas, una era los Yuuzhan Vong y su camino a seguir para su especie, mientras que la otra era los Empyreos y su camino a seguir. Por supuesto, el Empíreo había comenzado a incorporar cosas que incluían más materiales genéticos o biológicos. Pero todavía es una mayoría centrada en combinar tecnologías de ambos tipos, metálicas y biológicas. Si uno pudiera escuchar, seguramente notaría sonidos de gran destrucción y muerte. Se están produciendo explosiones, fuego y un espectáculo de láser de proporciones épicas, donde el Empíreo defiende con fiereza un territorio que ni siquiera es realmente suyo. La razón de esto es que el progreso que se ha logrado y se está logrando retrocedería si el Empíreo se retirara del espacio UTA ahora mismo. No esperaban que las cosas fueran de esta manera, o al menos la mayoría de la gente no esperaba que los Yuuzhan Vong se volvieran tan valientes como para atacar los territorios defendidos por Empíreo.
El espacio UT era una región autónoma de la galaxia situada en la frontera entre los territorios del borde medio y del borde exterior, cerca de la entrada al espacio salvaje. Abarcaba el cúmulo Ciclata y limitaba con la hegemonía Tion. El espacio UT recibió su nombre de la especie UT, que dominaba la región. Diversos relatos atribuyeron distintas cantidades de planetas al espacio UT, pero las estimaciones razonables oscilaban entre unos pocos cientos y 1000 mundos habitados. Por esta misma razón, Anakin también estaría de acuerdo con lo que está haciendo el actual ejército empíreo estacionado dentro del espacio UT. Muchas cosas habían sucedido y cambiado debido a la presencia de empíreos, con los misioneros que iban y venían. Esto cambió aún más la cultura aquí, con algunas influencias sutiles de la mitología y la religión de empíreos también, pero eso es normal. Se está librando una batalla y ambos bandos parecen estar en igualdad de condiciones. No hay un ganador decidido en este momento, y también se producen muchas escaramuzas menores durante este conflicto. Pequeñas naves estelares, no enormes, realizaban los pequeños trabajos de intentar avanzar sobre sus enemigos. Los Yuuzhan viajaron en grandes naves espaciales para llegar a la galaxia. Cuando los exploradores localizaron la galaxia, unos pocos años antes del comienzo de la invasión, se habían designado agentes para proporcionar un flujo de información a los Yuuzhan. La fuerza naval de los Yuuzhan sería de 1000 naves capitales, desplegadas en pequeños grupos de 25 a 70 naves cada uno, compuestos por análogos de buques de guerra, cruceros, destructores, transportes de tropas, fragatas, corbetas y cañoneras, junto con cazas estelares conocidos como Coral Skippers. El Yoriket era una avionave hecha de coral Yorick, ya que los Yuuzhan despreciaban la tecnología mecánica como una abominación. Se cultivaba en lugar de fabricarse, por lo que no había dos coralitas iguales. A pesar de esto, todos los coralitas compartían algunas características básicas, como un dosel oscuro y un cuerpo triangular. El piloto del coralita podía comunicarse con la nave a través de una máscara especial llamada capucha cognitiva en la cabina. El arma del Coral Skipper era un Jared Core, un pequeño apéndice en la parte delantera del vehículo que liberaba una roca de magma abrasadora que podía dañar gravemente las naves enemigas. El Coral Skipper también poseía dos proyectores de plasma en la parte delantera de la nave, a veces denominados escupidores de rocas. El Coral Skipper se reabastecía y se rearmaba comiendo rocas, pequeños asteroides y restos estelares. Sin embargo, como cualquier organismo vivo, los Coral Skippers envejecían y morían. Además, debajo de la parte delantera de un Yoriket se escondía una pequeña criatura que parecía un corazón llamada Dovin Basal. Como estaba viva, pulsaba y temblaba constantemente, de forma similar a un corazón humano. El Dovin Basal era la parte más importante de la avionave porque funcionaba como un agujero negro en miniatura, creando un poderoso campo de supergravedad cuando se activaba. Este campo podría usarse para sobrecargar los escudos de un caza estelar enemigo y también podría actuar como el propio escudo del Coral Skipper atrayendo fuego láser y misiles hacia las fauces abiertas de la singularidad en miniatura. Al igual que todas las clases de naves espaciales Yuuzhan, el Coral Skipper utilizaba el Dovin Basal como medio de propulsión, lo que se convirtió en una debilidad que se debía aprovechar al destruirlo. Al impulsar la nave, el Dovin Basal no era capaz de defenderla con tanta eficacia como cuando permanecía estacionaria. Los coralitas eran vehículos estrictamente espaciales y su rendimiento era deficiente en atmósferas planetarias. No eran capaces de viajar largas distancias en el espacio y tenían que depender de una nave más grande para transportarlos a través de largas distancias. Trazando paralelismos con los habitantes y las naves estelares de la galaxia que los Yuuzhan están invadiendo actualmente. Por otro lado, los empíreos también empleaban algunas naves de cazas estelares aparentemente básicas, pero en realidad mucho más avanzadas. Si bien no eran naves biológicas con propiedades especiales a las que los Yuuzhan también tenían acceso, las naves de cazas estelares de los empíreos definitivamente también tenían sus propias ventajas. La mayoría de los cazas estelares eran pilotados directamente por seres vivos, aunque algunos eran controlados de forma remota o por inteligencia artificial. Estas naves ligeras estaban diseñadas para llevar a cabo ataques contra instalaciones y objetivos sensibles que requerían una inmensa precisión. En las batallas de flotas, los cazas estelares trabajaban en conjunto con las naves capitales, hostigando a las naves de guerra y atacando cuando sus escudos debilitados fallaban o se realineaban debido al fuego de las naves capitales enemigas.
Solos, los cazas tenían poca o ninguna posibilidad de penetrar los escudos de las naves capitales, pero la mayoría de los cazas estelares trabajaban en escuadrones y llevaban armas como torpedos de protones y misiles de concusión. Estos escuadrones podrían destruir una gran nave capital con fuego de precisión dirigido a puntos débiles que de otro modo serían difíciles de atacar, como un generador de escudo o el puente de la nave. Se produjeron explosiones masivas y las pérdidas de vidas humanas fueron muy grandes. Sin embargo, esta batalla tiene un lado positivo. El Empíreo es lo suficientemente inteligente como para utilizar únicamente inteligencia artificial en lugar de sacrificar las vidas de los vivos. Más aún cuando la inteligencia artificial es, de hecho, Siri, quien controla todas las naves. Mientras Anakin controlaba droides para reunir información y así poder ser omnisciente, Siri era una especie de sentido físico. Ella actuaba a través de acciones en lugar de simplemente recibir información, lo que le daba a Siri, esta inteligencia artificial, más autonomía y vida de la que realmente tiene o es. El hecho de que los Yuuzhan tuvieran naves vivientes, junto con pilotos vivos, solo significaba que el Empíreo no solo estaba matando a las personas dentro, sino también a las criaturas similares a naves. Es realmente algo horrible en lo que pensar, pero la especie religiosamente celosa y que odia las mecánicas que son los Yuuzhan comenzaron este ataque al Empíreo por algunas razones. Una de ellas es que el Empíreo es su enemigo. La otra es que el espacio de los Uz podría caer bajo el control de los Yuuzhan, lo que les permitiría utilizar este lugar como su propio punto de apoyo. Después de todo, el Empíreo había hecho todo el trabajo de transformar algunos lugares, librando a este lugar de la resistencia y otorgándose la mayor parte del poder militar. Por lo tanto, los asentamientos y planetas libres dentro del espacio Uz pueden quedar indefensos, lo que permite a los Yuuzhan no preocuparse por ninguna resistencia. La maquinaria, los mecánicos y la presencia metálica serían purgados por los Yuuzhan y, a cambio, la gente de aquí podría convertirse en parte de su cultura. No era como si los Yuuzhan no hubieran aceptado a otros de fuera de su especie antes. Es solo que generalmente son aceptados como esclavos, algo que al Empíreo definitivamente no le gusta. Más naves, ya fueran del Empíreo o de los Yuuzhan, comenzaron a ser destruidas hasta desaparecer. Restos y chatarra quedaron en el espacio, donde incluso había fuego que solo aparecía por un instante antes de apagarse instantáneamente, ya que el espacio carecía del oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Koros Estrona, Yoriket, Miidroik, Korchok, Yorik Estrona, Abeki y Luunu, el crucero de asalto Yorik Bek, los Yorik Trema, todo lo que los Yuuzhan habían preparado, aunque fuera menos de lo que podrían haber sido si hubieran esperado, es más que suficiente para luchar contra el Empíreo hasta detenerlo. Ha pasado mucho tiempo, y dado que la galaxia ha estado en constante agitación, por muchas pérdidas a lo largo de los años, tiene sentido que incluso el Empíreo esté luchando por promover su propio ejército, con lo dispersas que están sus defensas. Las naves espaciales se encuentran en diferentes sistemas y regiones espaciales, e incluso los dispositivos de teletransportación creados no son de mucha utilidad para disminuir este defecto. Después de que Palpatine terminó de discutir las cosas con ese representante Yuuzhan, y de haber encontrado una forma de manipularlos, solo pudo reírse porque esto le facilitó las cosas. Aunque los Yuuzhan no lo ayudarían en su defensa contra aquellos que iban en su contra, aún se beneficiaría si el Empíreo recibiera algún daño. No seré el único en perder fuerza militar, al debilitar al Empíreo y a los Yuuzhan al mismo tiempo, mientras recupero a todos los que han desafiado mi voluntad, estaré listo para enfrentar a quien gane entre esas dos facciones. Palpatine pensó para sí mismo, pensando que era brillante. Sin duda, las manipulaciones y la mente de Palpatine son muy avanzadas en el sentido de que puede trabajar las cosas de manera que le beneficien. Meditando dentro de la fuerza, el lado oscuro de la fuerza que es, Palpatine es capaz de relajarse. En su interior se percibían corrientes calmantes y relajantes, pero poderosas y peligrosas, y Palpatine podía percibir que las cosas parecían seguir su curso, de acuerdo con su plan. Por supuesto, declararse como el nuevo Sitari hace años era parte de su plan, y para que su plan se concretara tendría que hacer lo que se supone que deben hacer los Sitari. Destruir a los Sith y luego rehacerlos para que sean mejores que nunca. En cierto modo, las profecías se pueden aplicar a casi cualquier persona que tenga alguna conexión con esas cosas. En el caso de Palpatine, la forma en que destruye a los Sith es mediante la muerte total de su maestro, un Lord Sith, pero eso no significa necesariamente que ahora sea el gran Sitari.
Especialmente no con la presencia dentro de la fuerza que era mucho, mucho más poderosa que la suya y que es Anakin Skywalker, el elegido anterior y a veces aún actual de los Jedi. Había descubierto hace algún tiempo que Anakin era la presencia que sentía dentro de la fuerza. Esta es una razón más para que Palpatine no solo se preocupe por Anakin, sino que también intente matarlo. Tal vez, antes de que Palpatine pudiera reflexionar más y meditar en la fuerza, fue interrumpido por un golpe apresurado en su puerta. En ese momento no se encontraba dentro del templo Jedi y había decidido regresar a su puesto original. Pronto intentaría construir una nave destinada a ser utilizada como un dispositivo para acabar con todo y contra todo el mundo. ¿Qué es? Palpatine también está frustrado en este momento, porque a pesar de que las cosas ahora están volviendo a la normalidad, todavía está enojado por los eventos que lo han llevado a su posición actual. Pensó que tenía más tiempo antes de que aparecieran los Yuuzhan, pero parecía que había algún tipo de fuerza mayor en acción. Emperador, señor. Un oficial de inteligencia entró, o más bien se dirigió rápidamente hacia Palpatine. Es Whis. ¿Whis? Palpatine estaba intrigado ahora, no estaba realmente preocupado por ese lugar porque estaba bien protegido y escondido. Incluso si este oficial que tenía delante estaba en pánico, Palpatine no estaría en pánico, estaba completamente seguro de que ese lugar era total y completamente seguro. Sí, emperador. Whis ha sido atacada por esas criaturas. Dijo el oficial de inteligencia, sin saber muy bien cómo llamarlas. ¿Atacado? Ahora Palpatine está definitivamente sorprendido, ya que una cosa sale bien y otra sale mal. Sí. Esas criaturas han tomado posesión de vuestra tierra sagrada y ya han comenzado a fortificarse allí, informó el oficial, pero como siempre ocurre con los tiranos que reciben malas noticias, Palpatine hizo algo que todos harían. Palpatine levantó las manos y comenzó a disparar. En concreto, comenzó a lanzar rayos de la fuerza hacia el oficial, pues ya no necesitaba a esa persona o ni siquiera la necesitaba en absoluto. Seguro que habrá reemplazos para ocupar el puesto vacante, y Palpatine puede aliviar parte de la ira acumulada por la situación y este nuevo acontecimiento. ¡Maldita sea!, exclamó Palpatine para sus adentros, mientras miraba por la ventana hacia el imperio que tanto había trabajado para crear y que estaba al borde del colapso. No permitiré que esto suceda. He trabajado demasiado para esto. Maestro Jedi, regresa a este planeta que tienes. El Jedi había llegado a Coruscant, que actualmente se encuentra bajo un estricto control. Los Jedi estaban aquí de incógnito, ya que la mayor parte del ejército traído aquí en realidad no está dentro del sistema Coruscant y en cambio está escondido. Sí. Has venido aquí escondido, ¿verdad? El que respondió es Obi-Wan Kenobi, ya que fue enviado aquí para hablar con un agente que se quedó aquí, escondido en Coruscant. Los Jedi habían podido actuar de forma encubierta, permanecer ocultos y asegurarse de no ser descubiertos por ninguna de las fuerzas dentro del nuevo Imperio Galáctico de Palpatine. Por supuesto. Por supuesto que lo hice. No permitiría que ese Sith me descubriera, así que los demás también se escondieron. No todos los Jedi habían escapado después de todo, y algunos tuvieron que arreglárselas con su nueva situación. Obi-Wan habla de este miembro oculto al azar de la Orden Jedi, a pesar de todas las nuevas restricciones establecidas por Palpatine para buscar y destruir Jedi, que es solo otro elemento en los planes de Palpatine. Aunque Palpatine ha cumplido su objetivo, sus planes aún no han llegado a su fin. Con la Orden Jedi aún en existencia, incluso en menor número, junto con el Imperio y ahora con la Guerra de Independencia en curso, Palpatine aún tiene muchas cosas de las que ocuparse. Además, otro factor son los Yuuzhan, sobre los que el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi está a punto de aprender gracias a este informante Jedi con el que está hablando. Eso es bueno, suspiró Obi-Wan con cierto alivio, sabiendo que algunos de los miembros de la Orden Jedi sobrevivieron fuera del templo. Necesito que intentes informar a todos los que puedas de que se puede encontrar un refugio seguro con el Imperio en el borde exterior. El borde exterior. El Imperio. Nunca hubiera pensado que los Jedi irían allí. ¿Ustedes pidieron ayuda al elegido?, preguntó el informante. No sé qué o cómo han ido las cosas, pero se puede asumir que sí. El emperador Empíreo ha decidido ayudar a los Jedi, confirmó a Obi-Wan, sin conocer realmente la situación política. Eso debe significar que vamos a ganar entonces. ¿Vamos a recibir alguna otra ayuda del Imperio? El informante dijo la primera parte para sí mismo. No. Parece que has entendido algo mal.
Por lo que sé, el Empíreo se defenderá a sí mismo y a quienes se refugien en él, pero no tomará ninguna acción agresiva contra nadie en este momento, respondió Obi-Wan. ¿Qué? El informante parecía un poco decepcionado, pues si contaban con la ayuda del Empíreo, seguramente podrían al menos ganar esta pelea contra Palpatine. De todos modos, hay algunas noticias bastante urgentes e inminentes. ¿Qué pasa? Obi-Wan pareció percibir la gravedad de la situación. Existen estas criaturas. Un ser completamente nuevo, extranjero de la galaxia, que ha venido a entablar algún tipo de conversación con el Lord Sith. Hay rumores circulando sobre su gente, su cultura y todo tipo de cosas más, dijo el informante. Hay algunos informes que dicen que son crueles, implacables y extremadamente poderosos. Lo que es aún más inquietante es el hecho de que algunos miembros de la Orden Jedi se han acercado a ellos, no exactamente los han enfrentado, pero al menos los han visto y no se los puede sentir a través de la fuerza, continuó el informante. ¿Qué? ¿Criaturas que no pueden ser detectadas a través de la fuerza? ¿Cómo es eso posible? Esto es definitivamente un shock para Obi-Wan y seguramente llevaría esta información al Consejo Jedi. Con suerte, esta especie no estaba dispuesta a aliarse con Palpatine de alguna manera, ya que eso significaría que las cosas se volverían aún más peligrosas, especialmente para los sensibles a la fuerza que dependen de ella para percibir cosas. Aún no lo sabemos. Sin embargo, parece que proceden de fuera de la galaxia conocida. Posiblemente incluso de fuera de las regiones no documentadas del espacio y de otra galaxia exterior, respondió el informante. Hay muy poca información sobre estas criaturas, sus orígenes y lo que quieren, pero lograron recopilar información muy básica por sí mismos. Muy pronto, puede haber una ola de información sobre estos nuevos seres y lo que quieren. Esto se está volviendo más complicado. No estoy seguro de si deberíamos continuar nuestro ataque ahora, Obi-Wan pensó para sí mismo por un momento mientras comenzaba a evaluar la situación, y si Darth Sidious no había hecho mucho con ellos, aún deberían tener una oportunidad. Todo esto dependía del hecho de que Palpatine no tenía idea de que los Jedi iban a venir a verlo aquí y ahora. Gracias por esta información. El Consejo quiere que todos los demás escapen de aquí si es posible y que se difunda el mensaje de que todos deben refugiarse en el Empíreo. Allí es donde tú y los demás encontraréis un refugio seguro. Obi-Wan reafirmó que el Empíreo es el lugar al que deben ir. Aquí también hay cosas que hacer, pero solo los Jedi más poderosos deberían quedarse y reunirse en los lugares predeterminados con antelación. Allí haremos algo que, con suerte, pondrá fin a esta farsa de una vez por todas, y si no, al menos afectará duramente a Darth Sidious, continuó Obi-Wan. Está bien. Se lo diré a todo el mundo. Una última cosa, sin embargo, es que esta especie tiene su propio ejército. Si bien no se han visto cifras exactas, se ha podido observar su fuerza en juego junto con su número. El informante dijo sus últimas palabras. No utilizan la tecnología convencional, sino cosas que parecen estar hechas de materia enteramente orgánica, añadió el informante. Interesante, de todos modos, me iré entonces. Que la fuerza te acompañe, respondió Obi-Wan, archivando toda la información que le habían dado para usarla más adelante. Y que la fuerza esté con usted también, maestro Kenobi, respondió el informante con amabilidad. La cueva del lado oscuro, también conocida como la cueva del mal, era una cueva en Dagobah que contenía una poderosa manifestación del lado oscuro de la fuerza. Fue hecha hace mucho tiempo, alrededor de 700 años y si somos exactos, entonces esta cueva fue hecha hace 678 años, hace casi 679 años. El Jedi oscuro que llegó a este planeta hace eones, era un Bfasi masculino y el líder de un grupo de Jedi oscuros durante la Gran Paz de la República. A través de algunos registros históricos, perdidos hace mucho tiempo pero que Anakin restauró de los archivos Jedi que hace tiempo se estaban deteriorando, pudo descubrir más sobre Dagobah y esta cueva. El grupo de Jedi oscuros fue perseguido hace mucho tiempo por un equipo Jedi. En una cueva en Dagobah, se enfrentó a Minch, que estaba ansioso por luchar contra el humanoide y demostrar su valía. El Bfasi se burló de Minch, llamándolo niño pequeño y lo reprendió por su ira y debilidad. Enfurecido, Minch respondió desafiante: el tamaño no importa. Y atacó. El Jedi oscuro rechazó rápidamente el ataque y respondió que el tamaño realmente importaba. Aparentemente, cambiando su forma en cientos de encarnaciones más pequeñas de sí mismo, el Jedi oscuro envolvió a Minch, quien atacó desesperadamente con su sable de luz.
Cuando Mitch se recuperó, el Jedi Oscuro estaba mortalmente herido y le dijo que tenía potencial como Jedi Oscuro. Su sangre se filtró en el suelo de la cueva cuando murió, y fue la causa de muchas energías y fenómenos del lado oscuro que ocurrirían en el mismo lugar que se conocería como la cueva del lado oscuro muchos años después. Debes saber algo sobre la historia de esta cueva, ¿verdad, Yoda? Anakin no llamaba a Yoda maestro, y nunca llamaría a nadie maestro. Maestro tal vez, pero maestro nunca. Algo de conocimiento tengo, respondió Yoda, teniendo dificultades para ver a través de ese oscuro pasaje. También debes conocer el término Jedi oscuro, ¿verdad? Preguntó Anakin. Lo haré, respondió Yoda. Un Jedi oscuro, por otro lado, tiene ambiciones mucho más pequeñas. Él o ella, solo piensa en sí mismo. Actúa solo. El objetivo final no es la conquista galáctica, sino la riqueza y la importancia personal. Como un matón o criminal común, se deleita en la crueldad y el egoísmo. Se aprovecha de los débiles y vulnerables, esparciendo miseria y sufrimiento donde quiera que va, dijo Anakin, recitando algunas líneas sobre la naturaleza de un Jedi oscuro. O al menos así es como se ve a los Jedi oscuros, añadió Anakin con este comentario final, mientras lo inquietante de la cueva comenzaba a despertar algunas emociones extrañas dentro de Yoda. Es bastante mágico, incluso, a pesar de la perspectiva oscura, fría y bastante aterradora de no poder ver lo que hay dentro de la oscuridad. Los Jedi oscuros, también conocidos como Jedi caídos, eran sensibles a la fuerza, frecuentemente ex-Jedi, que eligieron negar el lado luminoso de la fuerza o seguir el lado oscuro. Aunque Jedi oscuro originalmente se refería a un Jedi que había caído al lado oscuro, también podría referirse a sensibles a la fuerza no iniciados que no recibieron entrenamiento Jedi, sino que comenzaron sus carreras bajo otro Jedi oscuro. Otros eran simplemente usuarios del lado oscuro que no seguían las enseñanzas de los Sith ni de otras organizaciones del lado oscuro. En algunos casos, los Jedi oscuros también incluían sensibles a la fuerza artificiales que servían al lado oscuro, como los renacidos y los soldados de las sombras. Se cree que el primer Jedi oscuro fue Shendor, el primer miembro de la Orden Jedi en caer. Otros precursores fueron Ajuntapad y otros que, después de los 100 años de oscuridad, fueron exiliados del espacio de la República Galáctica y se convirtieron en los antiguos progenitores de los señores Sith. Finalmente, el título se convirtió en una especie de término general para los miembros del lado oscuro que no podían clasificarse como pertenecientes a ninguna organización específica del lado oscuro. El término Jedi oscuro también se convirtió en un término destacado durante la Gran Guerra Sith y la Guerra Civil Jedi, donde los Jedi caídos sirvieron bajo los estandartes de Exar Kun y el duro de Darth Revan y Darth Malak, respectivamente. Miles de años después, los Lores Sith como Palpatine resucitarían el término, y los agentes que servían a sus órdenes llevarían el título. Aquellos a quienes controlaba el Miralur Kajeret pasaron a ser conocidos como los 7 Jedi oscuros. Son Jedi caídos. Perdidos en el lado oscuro, pero no Sith, Yoda habló a su vez, repasando sus propias creencias sobre lo que son los Jedi oscuros. Dime, Yoda, ¿qué piensas del lado luminoso de la fuerza? Preguntó Anakin, ya que era él quien estaba llevando a cabo el juicio. Él tiene el control total sobre las energías del lado oscuro, manipulando lentamente todo para explicar las cosas de una manera que llevaría a Yoda al límite. El lado luminoso de la fuerza, también conocido comúnmente como Asla por los antiguos sensibles a la fuerza en Titon, o simplemente la fuerza por los Jedi, era un método de uso de la fuerza que implicaba la devoción de uno mismo a la voluntad de la fuerza y estaba alineado con la honestidad, la compasión, el altruismo, el autoconocimiento y la iluminación, la curación, la benevolencia, la misericordia y el autosacrificio. Obviamente, el camino de la luz, es el camino de la derecha, dijo Yoda en broma, diciendo un chiste para quitarse de encima las emociones negativas que pudiera estar sintiendo en ese momento. Veo lo que hiciste allí. Ya conozco en gran parte tu punto de vista sobre este tema, pero lo que realmente me interesa es tu visión del lado oscuro de la fuerza, respondió Anakin, instando a Yoda a continuar exponiendo sus pensamientos. El lado oscuro de la fuerza, llamado Bogan o Boga por los antiguos sensibles a la fuerza en Titon, era un método de uso de la fuerza. Aquellos que usaban el lado oscuro eran conocidos como Darksiders, Darkseid Adepts o Dark Jedi cuando no estaban afiliados a una organización del lado oscuro como los Sith.
A diferencia de los Jedi, que usaban el lado luminoso de la fuerza, los Darksiders obtenían poder de emociones y sentimientos crudos como la ira, el odio, la codicia, los celos, el miedo, la agresión, la megalomanía y la pasión desenfrenada. El lado oscuro, aquellos que lo usaron, anularon el carácter de un individuo, consumieron sus almas, respondió Yoda. Interesante, pero ¿alguna vez has pensado en detenerte y pensar en qué es la fuerza en su conjunto y en las similitudes entre la naturaleza del lado luminoso y el lado oscuro? Preguntó Anakin. Anakin continuó con esta línea, sin esperar la respuesta de Yoda. Someterse al lado luminoso significaba la muerte del yo y sacrificarse por la fuerza cósmica, un aspecto de la fuerza que unía todas las cosas y comunicaba su voluntad a toda la vida bajo el aspecto conocido como la fuerza viviente, la energía de toda la vida. ¿Qué pasaría si dijera que el lado luminoso y el lado oscuro son los dos métodos para usar la fuerza, mientras que la fuerza en sí es perjudicial para los individuos y, por lo tanto, debería eliminarse de la existencia? Los defensores del lado luminoso rechazaron el lado oscuro por su resultado de consumir vidas, donde la sumisión a cualquiera de los dos lados de la fuerza es una traición a uno mismo. Anakin terminó. En lo más profundo de sí misma, Ahsoka podía ser vista meditando, pero también siendo una persona furtiva dentro de la nave de transporte Jedi que se dirigía hacia la misión de las órdenes Jedi. ¿Qué significaba esa visión? Pensó Ahsoka para sí misma. Empezó a recordar lo que estaba haciendo antes de subir a bordo y de rodear sigilosamente la nave de transporte de los Jedi. De hecho, había muchas naves de transporte para los cientos de Jedi que estaban listos para luchar por su orden y Ahsoka había logrado subirse a la nave correcta gracias a la suerte. O bien es debido a su gran sensibilidad a la fuerza que le permitió elegir de manera tan innata y rápida la nave correcta. No había investigado esto de antemano y había decidido que esa era su mejor opción. Es para Anakin, sí, para Skigui, pensó Ahsoka otra vez, mientras también sentía cierta frustración porque él al menos no la consentiría un poco más, pues se estaba volviendo más codiciosa. Si bien el entrenamiento Jedi de Ahsoka, que nunca llegó a realizarse, tenía como objetivo sacar a relucir el lado bueno de su personalidad, también estaba plagada de varias tendencias más agresivas. Cuando estaba en combate, mostraba determinación para ganar, similar a la disposición de Anakin, ya que ocasionalmente también se enojaba cuando las cosas no salían como ella quería. Se sabía que era bastante agresiva en sus posturas y acciones, dispuesta a utilizar el terror y las amenazas como medios para obtener información, aunque obviamente no tenía intención de cumplir ninguna de esas amenazas. Ahsoka adoraba estar con su Anakin y estaba orgullosa de su posición como su aprendiz, aunque también le gustaría ser algo más, sin embargo guardando esos pensamientos ella también tiene esta capacidad muy fuerte dentro de la fuerza. Como Ahsoka no se había salido con la suya y además había tenido algunas visiones bastante extrañas y aterradoras sobre Anakin, decidió que investigaría las cosas por sí misma. Su primer punto de deducción tenía que venir de algún lugar al que no se le permitiera ir, y ese era Palpatine. En ese momento, había ganado algo de confianza en sus habilidades y creía que podría tener al menos el poder de enfrentarse a Sidious por un corto tiempo, lo que le permitiría retirarse si fuera necesario. Ella no es estúpida y sabe que a pesar de ser la aprendiz del elegido, no hay manera de que el poco tiempo que ha estado entrenando pueda compararse con la fuerza de Palpatine. Sin mencionar el hecho de que Anakin era especial en su entrenamiento y su habilidad para ascender de rango tan rápido y volverse poderoso más rápido, no hay manera de que ella se vuelva tan poderosa tan rápido. Entonces, ella solo vendría con las naves de transporte de la Orden Jedi para poder obtener las respuestas que quería. Esas visiones, volvió a pensar en las visiones que había tenido sobre algún tipo de futuro. La mayoría de las veces, cuando veo esas visiones, son sobre alguna versión alternativa de mí, de Anakin o de cualquier otra persona. Esta vez parece que hay algo más en juego que simplemente mirar dentro de los corazones de los demás. Ahsoka, aún en el espacio reducido en el que se encuentra, podría meditar incluso si no estuviera en una buena posición. Hurgando en sus recuerdos, Ahsoka se topa con la escena que vio durante esa visión. Allí estaba ella, sentada y haciendo algunos ejercicios meditativos básicos y rutinarios usando la fuerza, mientras se aseguraba de no confiar demasiado en ella. No importa lo que vea o oiga, o lo que sienta, ella sabe que la fuerza no siempre estará de su lado. O tal vez lo sea, como le sucede a Anakin, porque lo que ella había visto eran muchas cosas buenas y malas que le sucedían sin darse cuenta a Anakin debido a muchos factores.
Por supuesto, Anakin parece haberse resistido a esos factores, pero en general, la progresión general de lo que está sucediendo dentro de este universo o línea temporal, o como sea que se llame, sigue un camino general. Ante ella hay estrellas, espacio y un gran vacío conocido como nada, con nada más que una extraña cosa en espiral en el centro. En su visión, todo estaba borroso, pero pudo distinguir el punto negro en el centro, conocido como agujero negro. No sabe dónde está ese agujero negro, pero desde la distancia a la que está, o por lo que supuso que era, el agujero negro es enorme. Probablemente uno de los agujeros negros más grandes que existen. La luz se distorsionó a su alrededor, junto con todo lo que estaba hecho de materia, convirtiéndose en parte de la monstruosa construcción. Incluso la fuerza misma parecía doblarse a su alrededor, lo cual era extraño porque solo había otra cosa alrededor de la cual la fuerza se doblaría de esa manera. Anakin. Ahsoka no quería acercarse, porque sentía que se desmoronaría si lo hacía. Aunque se trata de un sueño metafórico, o una visión que proviene de la propia fuerza, tenía un miedo innato por su existencia si alguna vez se acercaba a esa cosa. La distancia a la que se encontraba ahora le parecía apropiada, de donde ella también intentaba alejarse a ese miedo. La escena cambió, revelando algo más que el enorme agujero negro en el centro de todo. Allí estaba ella, rodeada de lo que parecía ser la muerte de los Jedi mientras intentaban perseguir a Palpatine, y lo que se muestra a continuación es también la escala absoluta de los seres conocidos como los Yuuzhan. Sus naves, listas, preparadas para la batalla y aparentemente en camino hacia lo que parecía ser el planeta Tatooine. A continuación, se produjo el espectáculo de luces y colores que dio como resultado la construcción de la maravilla tecnológica perdida hace mucho tiempo conocida como la Forja Estelar. Subiendo en defensa y produciendo cosas para ir contra los Yuuzhan y repeler su ataque contra el Empíreo. Finalmente, la última escena que vio fue la de un ser hecho de una masa completamente negra. Se retorcía, se movía y parecía estar vivo, con algo que aparecía ante Ahsoka en forma de ojos y boca. ¿Tú, quién eres? La voz parecía la de una mujer y la masa negra se movió, transformándose nuevamente en otra cosa, revelando su verdadera forma. ¿Por qué has venido aquí? Un ser humanoide y apenas femenino con cuencas oculares negras profundamente hundidas y diminutos ojos plateados que recordaban a pequeñas estrellas en el fondo de un pozo profundo. Tenía una larga cascada de cabello rubio miel parecido a la paja que llegaba hasta el suelo y una boca grande y de labios carnosos que se extendía de oreja a oreja y contenía dientes con forma de aguja. Sus brazos eran rechonchos y no sobresalían más de 10 centímetros de sus hombros, y sus manos tenían tentáculos largos y retorcidos en lugar de dedos con ventosas en las puntas. Su cuerpo era rígido y recto, y cuando caminaba o corría hacia Ahsoka, sus piernas se ondulaban hacia adelante más de lo que se balanceaban. Además, su cuerpo estaba envuelto en niebla, lo que le daba un aspecto etéreo a su ya aterradora apariencia. No deberías verme así. Te desterraré, dijo la voz de la mujer mientras se acercaba a Ahsoka, pero todo fue en vano ya que Ahsoka regresó al mundo real. Ahsoka se dio cuenta de que estaba ocurriendo algo de gran magnitud que debía investigar. Le habían dicho que no se podía confiar en la fuerza, al menos no en todo momento, pero tenía la sensación, desde lo más profundo de su alma, de que se trataba de algo real. Todo esto es muy real y podría suceder. Protegeré a Anakin. Y demostraré que estoy lista. ¿A qué se refería? Solo se podía adivinar. En nombre del emperador, ¿qué es este lugar? Hombres, 5 hombres para ser exactos, caminaban dentro de un lugar que parecía carecer de presencia dentro de la fuerza, a pesar de que también era una criatura viviente. Formaban parte de las fuerzas militares de Empyrean y habían abordado con éxito la nave de los Yuuzhan. Ya era hora de que decidieran enviar a algunos marines espaciales sintéticos para que comenzaran a causar estragos desde el interior de las naves. Tal vez incluso intentarían tomar el control de las naves si pudieran, pero no hay posibilidad de que lo logren. Incluso con la fuerza, los Sints no podrían compararse con ningún otro ser que hubiera nacido naturalmente con la fuerza, lo que significa que necesitaban trabajar juntos la mayor parte del tiempo para llevar sus habilidades de la fuerza al máximo. El interior de los barcos era en realidad un poco espeluznante, pero no es como si estos 5 hombres no hubieran estado antes en expediciones a lugares como este. De hecho, estos 5 hombres, grandes e imponentes como son, eran uno de los muchos escuadrones que se desplegaron para luchar contra los Ups en su planeta adoptivo. No lo sé, capitán, pero por las órdenes que hemos recibido creo que debemos tener cuidado.
¿Quién sabe qué tipo de mecanismos de defensa hay aquí?, dijo uno de los hombres. Tampoco podemos confiar en la fuerza, ¿recuerdas? Así es, al igual que los seres que pilotean este lugar, las naves también están hechas del mismo material. Recuerdo haber oído que los Yu Zambon y su nave sí tienen una conexión con la fuerza, pero es de otra manera. Una manera que no podemos detectar. Es cierto, respondió el capitán, mientras se adentraban más en la nave, esperando y siendo cautelosos ante cualquier posible ataque a sus seres. Estos hombres se encuentran en realidad dentro de lo que se conoce como un Koros Estrona. Las naves espaciales, en el lenguaje básico galáctico estándar, eran naves espaciales inmensamente grandes, creadas orgánicamente, que albergaban comunidades enteras de Yu Zambon extragalácticos, a los que les proporcionaban comida y refugio. También servían como base de operaciones para largas batallas. Similar en función a los superdestructores estelares clase Eclipse del renacido emperador Palpatine, una nave mundial era un transporte, un acorazado y un arma psicológica, todo en uno. Al igual que todos los demás vehículos y naves Yu Zambon, el Koros Estrona, o nave mundo, estaba hecho de coral Yorick. El coral Yorick también formaba relaciones simbióticas con otros innumerables materiales orgánicos para proporcionar armas, sistemas de propulsión y capacidades defensivas. Maul-Gur servía como sistema de reciclaje y además proporcionaba un valioso soporte vital a la nave. Una nave mundo tenía más en común con un planeta que con una nave espacial y, como la mayoría de las demás naves creadas mediante bioingeniería por los Yu Zambon, no parecía una nave espacial en absoluto. Su cuerpo principal era una masa en forma de disco llena de cientos de proyecciones de armas y otras protuberancias. En los bordes de la nave mundo había varios brazos espirales de gran tamaño que hacían que la nave pareciera una galaxia. En las zonas donde la atracción gravitatoria era débil, incluida la región entre galaxias, la galaxia Koros Estrona extendió tentáculos membranosos llamados ganglios de avance. Cada tentáculo estaba anclado por cientos de coralitas, que ayudaban a desplegar la membrana. Una vez desplegados, los ganglios servían como velas cósmicas. Las naves mundo estaban protegidas por cientos de emplazamientos de Yared-Core que escupían escoria fundida a las naves enemigas. Estos iban desde cañones del tamaño de cazas estelares hasta armas del tamaño de turboláser similares a las utilizadas por la Nueva República. Estas armas de magma variaban desde pequeñas aberturas, con capacidad para cañones blaster, hasta grandes emisores, que podían disparar rocas en llamas del tamaño de pequeñas naves espaciales a grandes distancias. Las armas del Koros Estrona estaban espaciadas esporádicamente y se recargaban lentamente a medida que se producía nuevo magma, aunque demostraron ser fantásticamente precisas a pesar de su tecnología poco convencional. Otra arma era el enorme gusano tubular llamado Arma del Terror, que se extendía desde las entrañas de la nave mundo. El Arma del Terror podía usarse para recolectar nutrientes para que la nave mundo se mantuviera con vida. El pantano de Gorros cumplía una función similar. No hay defensas dentro de estas naves, aparte de los propios habitantes, pero estos 5 hombres no lo sabían. Tampoco sabían que este lugar por el que habían entrado estaba deshabitado por aquellos que estaban en el poder. Así comenzó su larga búsqueda de alguien o de alguien mientras intentaban completar su misión. Ya sea a través de actos violentos que significarían la muerte de muchas de estas formas de vida, o mediante algún tipo de negociaciones pacíficas, que obviamente deberían estar fuera de la mesa en este momento. Sin embargo, aunque Anakin decidió que buscar la paz todo el tiempo no era la respuesta, tampoco quería descartar este tema. Así que, obviamente, los militares también habían sido entrenados en lo que respecta a las negociaciones. Esperen. Siseó el capitán en voz baja mientras todos comenzaban a ocultarse lo mejor que podían, porque un ser apareció justo a la vuelta de la esquina. Frente inclinada, casi como una cresta, orejas puntiagudas, narices cortas y chatas, que le daban un aspecto de calavera. Se podían encontrar pequeñas bolsas azules debajo de los ojos, piel grisácea, vestido con una armadura negra y azul profunda que no estaba relacionada con nada relacionado con la tecnología de esta galaxia. Este ser se detuvo, como si sintiera algo y decidió mirar a su alrededor, pero debido a que los marines espaciales estaban ocultos, permanecieron invisibles y sin ser descubiertos por el soldado Yu Zambon. Está bien, vamos. Interesante, pero ¿alguna vez has pensado en detenerte y pensar en qué es la fuerza en su conjunto y en cómo la naturaleza de los lados luminoso y oscuro son similares? Anakin cuestionó además a Yoda, quien pareció contemplar las palabras de Anakin.
Anakin continuó con esta línea, sin esperar la respuesta de Yoda. Someterse al lado luminoso significaba la muerte del yo y sacrificarse por la fuerza cósmica, un aspecto de la fuerza que unía todas las cosas y comunicaba su voluntad a toda la vida bajo el aspecto conocido como la fuerza viviente, la energía de toda la vida. ¿Qué pasaría si dijera que el lado luminoso y el lado oscuro son los dos métodos para usar la fuerza, mientras que la fuerza en sí es perjudicial para los individuos y, por lo tanto, debería eliminarse de la existencia? Los defensores del lado luminoso rechazaron el lado oscuro por su resultado de consumir vidas, donde la sumisión a cualquiera de los dos lados de la fuerza es una traición a uno mismo. Anakin terminó. Anakin le dio a Yoda otra cantidad de tiempo indeterminada, que en realidad debería ser unos pocos minutos pero podría ser más, para entender y pensar sobre la visión de Anakin de la fuerza. Uno podría preguntarse qué es lo que Anakin está tratando de lograr al hablar, comunicarse o discutir cosas con Yoda. Uno también se preguntaría por qué Anakin no hizo que Yoda se enfrentara inmediatamente al lado oscuro de la cueva del lado oscuro de Dagobah aquí. Veamos si mi capacidad de cambiar el destino es algo real o no, pensó Anakin mientras observaba a Yoda pensar en sus palabras. La fuerza está en todas las cosas, sin embargo, negarla es en sí misma perjudicial, en sí misma lo es, respondió finalmente Yoda, recordando sus propias enseñanzas, estudios y experiencias con la fuerza. ¿La fuerza nunca te ha llevado por mal camino? ¿Por un camino que no deseas tomar? Cuestionó Anakin, obviamente sin recibir una respuesta esta vez, continuó. ¿Entiendes lo que quise decir con mis palabras? ¿Cómo pude llegar a esa conclusión y cómo otros también pudieron verlo de esa manera? Veo tu punto de vista. Sin embargo, no estoy de acuerdo con tu valoración, respondió Yoda. Simplemente no, basta con conocer la luz, un Jedi debe sentir la tensión entre los dos lados de la fuerza, en uno mismo y en el universo, uno debe hacerlo. El grupo más grande de defensores y maestros del lado luminoso era la Orden Jedi, que luchaba por mantener la paz y la justicia en toda la galaxia. Los Jedi eran muy conscientes de los peligros del lado oscuro de la fuerza y eran oponentes acérrimos de su uso, ya que representaba corrupción y un desprecio por el orden natural del universo. Entonces, ¿estás de acuerdo en que el equilibrio no está en un solo lado, sino en ambos lados de la fuerza? Anakin estaba tratando de insistir más en lo que Yoda creía. Esto le daría una mejor idea de cómo va a poner a prueba a Yoda, ya que muchas cosas han cambiado y no confiará en información errónea que probablemente ya no sea relevante. Especialmente ahora, debido a que él es tan diferente, descarrilando indirectamente muchas cosas dentro de la línea de tiempo normal. Bien hecho el lado luminoso de la fuerza, porque la oscuridad corrompe, respondió Yoda, sin renunciar a la idea de que sin la oscuridad, la luz no existiría. ¿Has oído alguna vez esta frase? ¿No hay oscuridad sin luz, y viceversa? Preguntó Anakin. Lo sé, pero la fuerza es diferente, respondió Yoda. ¿De verdad? Preguntó Anakin de nuevo, pero esta vez es más una pregunta retórica. Digamos que solo existe la oscuridad. De esta manera, uno no podría decir que es oscuridad porque todo lo que conoce es oscuridad. Entonces, ¿y si fuera luz? Uno solo sabría qué es lo que siempre fue. El concepto de luz y oscuridad existen como opuestos y solo pueden hacerlo porque hay algo que se opone a ellos. El lado luminoso de la fuerza estaba alineado con la felicidad, la alegría, el amor y la benevolencia, o alternativamente, simplemente la calma, que algunos creían que alimentaba el lado luminoso y proporcionaba conocimiento sobre sus usos éticos, continuó Anakin. En general, se relacionaba con las ideas del bien, la generosidad, la curación y la sabiduría, en oposición al mal, el daño y el juicio apresurado. Para lograr la armonía con el lado luminoso de la fuerza, sus practicantes solían meditar para liberarse de las emociones. En particular, las emociones negativas como la agresión, la ira y el odio, ya que se demostró que éstas abrían a los Jedi a la posibilidad de aceptar el lado oscuro, explicó Anakin. Como era de esperar, esto ofreció varios casos contradictorios, con algunas obras que favorecían una visión tranquila, sin emociones y a veces incluso abiertamente insensible del lado luminoso, mientras que otras lo alineaban con emociones positivas, concluyó Anakin. El lado luminoso era considerado tanto una forma de inteligencia impersonal como una esencia del bien. Según la interpretación consciente, se creía que el lado luminoso influía activamente en los acontecimientos hasta el punto de que algunos Jedi se consideraban meras herramientas de la fuerza.
Aunque esto implicaba la falta de elección sobre el destino de un individuo, los Jedi, como principales defensores del lado luminoso, insistían en que se trataba, más bien, del libre albedrío definitivo. Explicaban que esto se debía a que la fuerza, al menos el lado luminoso, no obligaba a nadie. Un destino podía aceptarse o rechazarse, y todas las decisiones que se tomaban a lo largo del camino eran libres de tomar. En este punto, parecía como si Yoda fuera el que aprende y Anakin el que enseña, y es cierto porque Anakin continuaría. El mal comenzó en una época anterior a la historia registrada, cuando los magos se convirtieron en reyes y dioses, utilizando los poderes del lado oscuro de la fuerza. Los débiles de mente siempre han estado dispuestos a obedecer a quien ejerce un gran poder. Anakin comenzó de nuevo. Aquellos que aprendieron los poderes del lado oscuro se apresuraron a explotar esta debilidad para hacer la guerra. Una y otra vez el lado oscuro ha surgido, como una tormenta, devorando mundos enteros y sistemas estelares enteros. Aquellos que dominaron el poder oscuro se convirtieron en poder oscuro, continuó Anakin. Desataron la destrucción sin ningún otro motivo que el de obtener beneficios egoístas. Despojaron naciones, destruyeron civilizaciones enteras. Algunos de ellos, estoy seguro de que te avergonzaría decirlo, eran Jedi, terminó Anakin. No. Los Jedi nunca serían como dices. Yoda lo negó, por supuesto, pero es natural, ya que los registros históricos son bastante confusos y nadie sabe realmente qué sucedió en décadas pasadas. Alguien me dijo una vez que el lado oscuro de la fuerza no es malo, porque mal es una palabra que usan los ignorantes y los débiles. El lado oscuro tiene que ver con la supervivencia. Tiene que ver con liberar tu poder interior. Glorifica la fuerza del individuo, respondió Anakin, sin estar de acuerdo con Yoda ni negar su incredulidad. La diferencia entre el lado oscuro y el lado luminoso parece estar en cómo los seres sensibles a la fuerza se sienten conscientes de los lados opuestos. El lado luminoso a veces puede describirse como un río que fluye, calmante, constante, con una fuerza oculta. En contraste, el lado oscuro puede describirse como un fuego rugiente. Obviamente poderoso, seductor y potencialmente peligroso, continuó Anakin. Mientras que el lado luminoso representaba la compasión y la tranquilidad de todos los seres de la galaxia, el lado oscuro se centraba en la pasión y la fuerza individual. Una vez más, mientras que el lado luminoso trata de mantener el status quo, el lado oscuro trata del cambio y la evolución, concluyó Anakin. Al observar el espacio oscuro en el que se encuentran, Anakin decide que finalmente es hora de que Yoda se enfrente al lado oscuro para ver realmente de qué se trata. Para confrontar su creencia de que el lado oscuro es solo malo y para confrontar que el lado luminoso también puede ser igual de malo. Creo que es hora de que dejemos de lado este tema, ya que la discusión no me llevará a ninguna parte. Lo que sea necesario para que cambies de opinión, ocurrirá, dijo Anakin mientras dirigía a Yoda hacia una luz en la distancia. Es allí donde comenzarás tu verdadero viaje hacia el lado oscuro, y la forma en que salgas de él es como debes ser, o puedes seguir mi consejo y pensar por ti mismo. Sé egoísta, pero no hasta el punto de dañar a los demás. Buena suerte, o como dirían la mayoría de los sensibles a la fuerza. Que la fuerza te acompañe. Terminó Anakin. Yoda hizo una pequeña reverencia hacia Anakin antes de comenzar a caminar en la dirección que cambiaría algunas cosas. Que esto realmente cambiara el camino de los Jedi no dependía de la decisión de Yoda ahora. ¿Algún día me transformaré físicamente? Palpatine recordó una conversación que tuvo con su antiguo maestro, Darth Plagueis, mientras Palpatine interrogaba a su maestro. ¿Te refieres a un monstruo viejo, de piel pálida, voz ronca y ojos amarillos? Como el que tienes delante. Seguro que conoces la historia. El rey Omin de Onderon, Sion de Partinilus. Pero no puedo decir si te sucederá a ti, dijo Plagueis antes de continuar. Pero debes saber esto, Sidious. El poder del lado oscuro no debilita tanto al que lo practica como a quienes carecen de él. El poder del lado oscuro es una enfermedad de la que ningún Sith verdadero desearía curarse, terminó Darth Plagueis su respuesta. Hoy los traigo a todos aquí para discutir algunas cosas. Se han producido algunos cambios en este estado ahora soberano bajo mi mando. ¿Cómo podrían no considerar a mis súbditos cuando claramente necesitamos una unidad adecuada entre todos? Gritó Palpatine a todos los que estaban en el salón del Senado. A estas alturas el Senado no es más que una formalidad, igual que antes, con la única diferencia que ahora todo el mundo sabe que es una formalidad mientras que antes no lo sabía. Gran Emperador Palpatine, mi señor. ¿Puedo preguntar por qué nos ha traído aquí hoy?
Si bien todo es pura formalidad y la mayoría de las personas ya no tienen ningún poder ni influencia, eso no significa que ya no estén completamente fuera de sí. Lo que significa que deberían poder interrogar y hablar con Palpatine sobre asuntos al menos durante los próximos días, debido a que también tienen que ser apaciguados. Después de todo, ¿quién en su sano juicio aceptaría el gobierno de Palpatine? La única razón es que no comprenden ni conocen realmente su carácter y otros factores como la fuerza militar de Palpatine e incluso su influencia sobre otros individuos ricos y poderosos. Sí, qué bueno de tu parte preguntar. Estaba a punto de llegar a eso, respondió Palpatine, asegurándose de recordar el rostro de la persona que había hablado en su contra en un tono un tanto irrespetuoso. Aún así, ¿no sería bueno exhibir abiertamente su crueldad y centrar la atención del público en otras cosas, como siempre ha venido haciendo? Ocupar las mentes de los demás con los conflictos o tragedias de los demás es mejor, porque los distrae de lo que Palpatine está haciendo o está a punto de hacer. Tuve una especie de encuentro, un encuentro con una especie misteriosa que simplemente lleva el nombre de Yuuzhan Vong y son una especie que viene de fuera de la galaxia conocida, dijo Palpatine, alertando a todos los que estaban dentro. Aunque esta reunión no se retransmite, los pocos miembros restantes todavía estaban allí y no sabían nada de este tipo de cosas. Una vez más, Palpatine mantuvo a los Yuuzhan Vong en secreto para todos, excepto para unos pocos, pero ahora que están aquí ya no tiene sentido seguir ocultándolos. De hecho, podría ser algo bueno para él, ya que potencialmente podría unir al pueblo contra los extranjeros xenófobos y esclavistas. Por supuesto, todos dentro del edificio del Senado estaban confundidos, por lo que se envió información a todos y pronto, la gente dentro de la República Galáctica estaría al tanto de esta nueva especie. Los Yuuzhan Vong y yo hemos forjado una especie de alianza que beneficiará a ambas partes. Si mantenemos al Imperio distraído, podremos empezar a influir y tomar el control de más sistemas de nuevo. Por supuesto, Palpatine no profundizó demasiado en su verdadero proceso de pensamiento. Sin embargo, no sería demasiado difícil conectar los puntos para demostrar que, de hecho, está utilizando a los Yuuzhan Vong en lugar de ser un aliado real en este momento. Se escucharon algunos aplausos mientras Palpatine explicaba algunas cosas con más detalle, al mismo tiempo que mantenía algunos planes, ideas y pensamientos fuera de las mentes de la gente presente. Eso es todo. Final del capítulo.